Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta lección del curso de WordPress básico de Web Empresa University. En esta lección vamos a hablar de los widgets en WordPress, cómo crear o añadir widgets existentes a tu tema en diferentes sitios o ubicaciones donde se permita la incorporación de widgets. Recuerda que en las lecciones iniciales, sobre todo en la que te explicaba cómo es el dashboard de WordPress, te explicaba que existen los widgets en el dashboard, en el escritorio, aquí donde estamos, que son estos pequeños bloques o cajas con contenido. Estos widgets tienen principalmente el cometido de mostrar información, ya sea propia del sitio o, en el caso de este widget, por ejemplo, información externa obtenida desde una fuente feed o RSS externo, en este caso de WordPress. Bueno, pues lo mismo sucede con los widgets que puedes mostrar en el frontal del sitio web. En la web que estamos viendo un poco como caja de arena para todas las pruebas del curso, tenemos aquí a la derecha la barra lateral derecha o sidebar, como se le conoce, que tiene una serie de bloques o widgets que muestran diferentes informaciones dependiendo de lo que se haya establecido para cada uno de estos widgets. Hay una serie de widgets que por defecto deberías incorporar en tu sitio WordPress. Sería, por ejemplo, el widget de búsqueda, el de publicaciones recientes, importante, un widget de categorías si tienes un blog y tienes una serie de categorías importantes, principales, desde las que distribuyes el contenido, bueno, pues mostrar ese widget de categorías también es importante. Un widget de etiquetas, que aquí no lo tenemos, pero vamos a ver cómo se añade, que sería el famoso widget de nube de etiquetas que permite utilizar las keywords o palabras clave o etiquetas o tags. Luego están los widgets de redes sociales, como podría ser este de aquí, por ejemplo, e incluso otros widgets, pues por ejemplo de publicidad, de vídeos, porque se quiera mostrar un vídeo de presentación, de lo que sea, o de formularios de contacto, pequeños formularios o cajas de suscripción a los boletines del sitio web, etc. Bueno, todo eso se puede incorporar en widgets de una manera bastante sencilla. La mayoría de widgets ya existen en WordPress de forma nativa, es decir, los aporta WordPress, no necesariamente el tema o la plantilla. Y estos widgets los encuentras en el dashboard de WordPress en el apartado apariencia widgets. Te repito lo mismo que con los menús. Dependiendo de si estás utilizando un tema de los nativos de WordPress u otro tema que ya hayas instalado tú posteriormente, puedes ver o no en apariencia el elemento widgets. Por ejemplo, en un sitio web en el que se está utilizando un tema nativo, en este caso un 20, de la serie de los 20, que son nativos de WordPress, pues es probable que no encontremos el menú de widgets dentro de apariencia. Cuando venimos aquí solo encontramos temas y el editor, pero no encontramos widgets. Esto no quiere decir que no se puedan habilitar los widgets. En el caso de sitios web recién instalados que trabajan con el editor de bloques Gutenberg, esta funcionalidad está delegada a bloques, de tal manera que para poder añadir widgets en un sitio WordPress donde en apariencia no encuentras la opción de widgets, tienes que ir al frontal del sitio, y aquí en el frontal del sitio, editar el sitio, podríamos ir a partes de la plantilla, ver las opciones que tenemos, comentarios, pie de página, cabecera, etcétera, etcétera, y aquí en pie de página, si quisiésemos añadir un widget, pues por ejemplo entrar en el modo edición, podemos cerrar esta ayuda y empezar a buscar bloques que queramos añadir. El comportamiento sería el del editor de bloques Gutenberg. Buscaríamos widget y a partir de aquí, bueno, pues vemos una serie de widgets que podemos insertar, por ejemplo, un widget de calendario, y lo tendríamos aquí. Dependiendo de la cantidad de posiciones que tenga el pie de página en el tema en uso, pues podremos añadir uno o varios. Y personalizaríamos el tema añadiendo widgets en los lugares que nos permita el tema. Bien, esto en el caso de que un tema sea un tema nativo que no contemple widgets por defecto y no tengas esa opción. En el caso del tema que estamos usando en este ejemplo, tenemos en apariencia la opción o el menú de widgets. Accedemos a él. Una vez dentro de widget, vemos aquí, por ejemplo, la barra lateral derecha o sidebar con los widgets que tiene ya activados por defecto, que venían con el tema activados, que podemos modificar naturalmente. Y luego tenemos los diferentes footer o pies y el bloque de widgets inactivo. Esto ya te lo expliqué también en una lección anterior un poco por encima. Entonces, si empezamos desde arriba, recordemos, tenemos el buscador, las entradas recientes, comentarios, archivo, categorías, etcétera. Vamos a darle un repaso a todo esto y ven,
entradas recientes las tenemos, es bueno mantenerlas. Podemos editar un widget simplemente haciendo clic sobre él y vamos a ver las opciones que nos permite el widget. Vemos que dentro de las personalizaciones, pues la barra de herramientas del bloque varía en función de en qué parte del bloque estemos editando. Si estoy en el título del bloque, me permite, por ejemplo, cambiar de H2 a H3 para bajarle la intensidad al texto. En el bloque de los enlaces me permite decidir cómo se van a mostrar, si se van a mostrar en modo de listas, si se van a mostrar en modo de rejilla, etcétera. O sea, cada widget luego tiene sus propias personalizaciones y estas son las que podremos utilizar. El primer widget es el del buscador, no tiene mucha personalización. Podemos modificar en todo caso el ancho de la caja de búsqueda. Lo ideal es dejarlo al tamaño elástico o responsivo que permita el theme o el tema, de manera que cuando se muestre el buscador ocupe pues todo el ancho disponible junto con el botón buscar en el mismo espacio horizontal. Luego, si seguimos por comentarios recientes, si hago clic encima del título me aparece la caja de herramientas para personalizar ese título, lo voy a bajar a un H3. En la caja correspondiente a comentarios puedo ver las personalizaciones y veo que aquí pues me permite muy poca personalización. Seguimos con archivos, vamos a bajarle a un H3. Archivo, por ejemplo, es este bloque de aquí. Esto lo que muestra es un archivo de las entradas anteriores por años guardadas. Si tu blog es reciente, a lo mejor archivos no tiene ningún sentido, entonces puedes suprimir un widget, recuérdalo, simplemente seleccionándolo y en el icono este de 3 puntos verticales, en opciones, buscas al final del todo la opción eliminar y ya queda eliminado. Categorías, lo vamos a bajar a un H3. Por ejemplo, el bloque del autor vamos a eliminarlo, no lo queremos. El de publicidad, si tenemos publicidad, podríamos incorporarla aquí. Supongamos que tenemos un banner de afiliado y queremos mostrarlo pues por aquí, en el lugar donde está este banner de aquí, queremos mostrar un banner de afiliado de web empresa o de donde sea, ¿no? Podríamos quitar el título porque es un banner y solo queremos que se muestre el banner, y aquí en la caja de contenido tendríamos que incorporar el código de la publicidad en caso de que tengamos un código para incorporar ese banner publicitario. En caso de que lo que tengamos sea una imagen y haya que enlazarla, no nos valdría este widget de publicidad de texto y tendríamos que incorporar un widget de imagen a la que luego le podamos añadir un enlace. Incorporamos el código que tengamos y ya queda incorporado. Vemos ya aquí que nos pinta la imagen. Bueno, luego ya veremos a ver el ancho que ocupa, porque piensa que aquí se ve más ancho por el espacio que estamos ocupando en el área de edición. Luego lo importante es cómo se vea en el frontal. El bloque este de widget de vídeo de YouTube también lo podemos eliminar, en este caso no tiene sentido. Seguimos aquí, estos serían iconos de redes sociales, podríamos modificar por un lado el texto. Seguimos por aquí abajo y tenemos aquí un widget que está vacío, que es un script de Facebook. Vamos a eliminarlo. Tenemos el de publicaciones más populares, podemos cambiar el título y aquí estableceríamos la cantidad de entradas que queremos que cite. Luego este es un widget de navegación que hemos creado para apuntar a los menús de textos legales que enlazan con las páginas de política de privacidad, política de cookies, etcétera. Supongamos que ahora aquí en este siguiente bloque queremos añadir uno para una nube de etiquetas para el blog. Bueno, haríamos clic en el signo más, o también podemos hacerlo aquí, para desplegar en la parte lateral izquierda toda la lista disponible de elementos o bloques de Gutenberg, y podemos poner aquí etiquetas, a ver si hay algo, y vemos que tenemos aquí nube de etiquetas. Bueno, pues este mismo lo podríamos arrastrar aquí y soltar. Nos pinta aquí la nube de etiquetas, no tiene mucha personalización de momento porque tampoco es que tengamos muchas etiquetas y sobre todo muchas etiquetas con muchas visitas, por eso se ve pequeñito, pero ya veremos el porqué de este tipo de cosas. Podríamos seguir añadiendo widgets según las necesidades nuestras y demás. Vamos a actualizar para ver cómo ha cambiado el sidebar o la barra lateral derecha con respecto a los widgets en el frontal del sitio. Recargamos, vemos que los títulos han bajado de los widgets, son de un tamaño menor, un H3, ocupan menos espacio, queda un poquito mejor integrado dentro de lo que cabe, y bueno, hemos mantenido el buscador, las entradas recientes, esto podríamos mejorarlo, personalizarlo, etcétera, los comentarios recientes que haya, las categorías que ya lo teníamos, el banner que hemos incorporado de afiliación.
las redes sociales donde hemos cambiado este texto, las entradas populares que las vemos aquí y el widget de política de privacidad y de nube de etiquetas. Las nubes de etiquetas son muy útiles y te ayudan mucho en cuestión de taxonomías a agrupar contenidos como viste en la lección correspondiente, pero en este caso el widget te permite además mostrar esas etiquetas y a medida que tengas más cantidad de etiquetas, bueno, le irás viendo la utilidad a este tipo de widgets. Luego, dependiendo del tema que se utilice, pues la nube de etiquetas puede tener un formato u otro. También es cierto que mediante CSS puedes personalizar las nubes de etiquetas. Aquí en este otro sitio web que te muestro rápidamente de ejemplo, ves que la nube de etiquetas muestra pues los contenidos dentro de lo que sería como un botón con un efecto on-over al pasar el puntero del ratón, y lo que hace es que en caso de que el usuario haga clic en una de las etiquetas, le cargue los contenidos relacionados con esas etiquetas y los pueda ver rápidamente para consultar aquel contenido que le interese. Bueno, estos serían un poco los widgets que tenemos activados en el sitio. Podríamos activar tantos como quisiésemos. Estos de aquí abajo, los del pie, también son widgets y los vemos aquí al final, en el pie 1, pie 2, pie 3 y pie 4. Podemos añadir uno o podemos añadir más de un widget en un pie. Por ejemplo, este que tenemos aquí de enlace, imagina que quieres añadir otro widget. Bueno, pues lo buscas o haces clic en ver todos, porque quieres añadir, por ejemplo, un botón de acceder o desconectar a los usuarios, sobre todo si es una tienda y necesitas que encuentren no solo en la parte superior, sino también en la parte inferior las opciones de acceder o conectarse y de salir o desloguearse visibles. Bueno, pues esta sería una opción, ¿no? No tiene mucha personalización, es simplemente un botón. Hay luego mediante CSS la posibilidad de mejorarlo y depende del tema lo verás de una manera u otra. Los widgets ya sabes que los puedes eliminar simplemente seleccionándolos y haciendo clic en el icono de las tres puntitos verticales, eliminar el widget. Guardas los cambios y desaparece del frontal el widget que hayas incorporado en la posición o ubicación donde lo hayas hecho. Ya no está. Los widgets tienen mucha relación con el tema que estés utilizando. La estética evidentemente está totalmente relacionada con el tema que estés utilizando, aunque si utilizas un constructor visual, este puede imponer su propio diseño, sus estilos y sobreescribir a los estilos o al diseño del tema. Eso ya va a depender de qué estés buscando dentro de la imagen del sitio web, la imagen de marca, imagen corporativa, de empresa, etcétera. Ten en cuenta que estos son apenas unos pocos ejemplos de widgets que puedes incorporar en un sitio web creado con WordPress, pero existen tantos como te acabo de decir, como los que aporte tu tema o los que puedas obtener específicos para añadir funcionalidades. Hay muchos plugins también que incorporan sus propios widgets que cuando los instalas añaden un widget, pues por ejemplo para un formulario o para una caja de comentarios o para lo que sea que hayas instalado el plugin determinado. Te recomiendo que los uses, que practiques, que pruebes cómo se ven en el sitio, qué hacen unos widgets, qué hacen otros, cuáles te van mejor o peor. Prueba los widgets de imágenes, por ejemplo. Otro consejo que te doy a medida que vas desarrollando el sitio, y este es un consejo global, desde el minuto cero que empiezas ya con el sitio instalado, es que de vez en cuando analices el sitio, y cuando digo de vez en cuando es sobre todo cuando incorpores contenidos, que vayas analizando el sitio en diferentes herramientas, ya sea GTmetrix, PageSpeed o cualquiera de las que tú habitualmente utilices, principalmente para evaluar los tiempos de carga, ver el performance si está mejorando o empeorando, el tiempo que tarda en renderizarse la primera parte de la página para que no superes los 3 segundos que sería el tope, el techo de tiempo de carga que no deberías nunca superar para que el usuario tenga una buena experiencia y no abandone el sitio porque vea que tarda mucho en cargar. Entonces es importante que cuando incorpores contenidos y hagas cambios importantes, evalúes cómo está cargando el sitio web para que sepas pues, que lo estás haciendo correctamente y que luego el sitio web, cuando ya esté operativo funcionando en producción, tiene unos tiempos de carga muy aceptables para que, como te digo, la experiencia de usuario sea buena y que además Google no te penalice porque tarde mucho en cargar. Entonces, esta es una cosa que tienes que hacer en la medida de lo posible siempre. Cada vez que incorpores contenidos nuevos, te lleva un par de minutos verificar los tiempos de carga y otras cuestiones para estar tranquilo o tranquila y saber que lo que estás incorporando no va a afectar negativamente al sitio web. Hasta aquí esta lección sobre los widgets. No te olvides que te espero en la siguiente lección.